Muchas gracias. Muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a la Andy, por supuesto, por esta invitación a compartir algunas impresiones de lo que está pasando y de lo que puede pasar en adelante, no solo en el ámbito económico, aunque el título de la presentación es Perspectivas Económicas, sino también en cuanto a escenarios políticos, porque creo que a nadie escapa en este momento que la política está permeando todo y lo que pueda pasar, no tanto este año, pero del año siguiente en adelante con la economía, depende en gran medida del desenlace de la situación política. En los próximos 40 minutos voy a hablar de dos temas. Primero, ustedes vieron que hace 2 días salió el dato preliminar de crecimiento del DANE para el mes de abril. Y por primera vez en 27 meses tenemos un crecimiento negativo. Por primera vez en más de 2 años, la economía en el mes de abril se contrajo. En esta primera sección yo voy a tratar de abordar 3 preguntas. Si era anticipable o no ese dato. En segundo lugar, ¿a qué se debe? Y en tercer lugar, ¿eso qué significa en cuanto a proyecciones para el resto del año? ¿Quiere decir que nos sorprendimos y estamos entrando en una etapa más oscura que la que anticipábamos? ¿O esto era más o menos previsible y las proyecciones para el resto del año no cambian mucho, las de los distintos observadores? Les voy a dar, por supuesto, las proyecciones que tenemos nosotros en FEDesarrollo. Y en la segunda parte voy a tratar de interpretar un poco lo que está pasando, lo que pasó con la primera legislatura, con los resultados de esa primera legislatura. Ustedes saben, la legislatura abarca desde el segundo semestre del año pasado y todo el primer semestre de este año, una legislatura amplia que incluye la reforma tributaria. Tratar de entender eso qué significa para la siguiente legislatura, pero sobre todo tratar de entender qué significa para los propósitos de reforma del gobierno de Gustavo Petro. Reformas en términos generales. Por supuesto, ustedes le dedican una gran cantidad de tiempo en estos días a discutir la reforma a la salud, pero el ímpetu reformista tiene varias dimensiones y es el que voy a tratar de descifrar, tratando de ver qué es lo que hay que mirar en adelante y dónde estamos parados en este momento. Eso es lo que vamos a hacer a continuación entonces. La primera gran pregunta se refiere a ese dato de abril, tan sorprendente, tan escandaloso, primera vez en más de 2 años que tenemos crecimiento negativo. Voy a plantear un poco el contexto de crecimiento de la economía colombiana para ver si eso era anticipable o no. Primera idea, claramente la economía colombiana venía volando, entre comillas. Si ustedes ven la comparación de la economía colombiana con otras economías de la región, queda absolutamente claro que nosotros tuvimos un desempeño mejor que los pares de la región antes, si nos comparamos desde antes de la pandemia, durante la pandemia y la salida de la pandemia. Aquí tenemos un índice que arranca en 2019, todos igualados, la línea que me interesa es la línea amarilla, y ustedes ven que hemos tenido el mejor desempeño frente a la prepandemia de toda la región. La gran pregunta es si ese crecimiento era sostenible o no, y si no era sostenible, ¿por qué vía se iba a frenar? Quiero, por lo tanto, responder una de las inquietudes que habíamos planteado. La contracción de la economía colombiana que empezamos a ver desde abril era anticipable. Y era anticipable porque, ustedes ven acá, si alcanzan a ver este bombillito, estos son crecimientos anuales de la economía hasta el año
2022, y después vemos en 2023 que esto va cayendo, cayendo, y aquí está el dato de abril. Si uno hacía seguimiento a lo que venía pasando al comienzo del año, claramente esto venía en descenso. Pero es más, si uno hace seguimiento a lo que pasaba en el tercer trimestre y el cuarto trimestre del año pasado, esto ya venía en descenso. Es decir, lo que vivimos en abril no es otra cosa que el resultado del desinfle. No quiero ser despectivo, quiero ser descriptivo, y ahora voy a explicar por qué se da ese desinfle del crecimiento que traía Colombia. Por supuesto, queda una pregunta, y es ¿eso qué significa para el crecimiento en el resto del año? Ya lo vamos a abordar. ¿De dónde venía entonces ese crecimiento tan extraordinario que nos hizo sacar la cabeza por encima de Chile, de Perú, de México, de Brasil, etcétera, etcétera? De tres fuentes fundamentales, dos de las cuales eran insostenibles, y ahí está la clave de por qué nos estamos frenando. Si dos de los tres motores eran insostenibles, era natural que se empezara a desinflar. ¿Cuáles son esos tres motores o cuáles eran esos tres motores? El primero de ellos, una política monetaria expansionista insostenible. Lo que tenemos en este gráfico son las tasas de interés de Colombia frente a otros países de la región. La tasa de interés del Banco de la República de Colombia versus las tasas de interés de otros bancos centrales de la región. Y lo que uno ve es un comportamiento relativamente similar. Vino la pandemia, se frenaron nuestras economías, había que meterle fuego a tratar de recuperarlas, bajamos tasas de interés todos. Cuando se empezó a superar la crisis de la pandemia, empezamos a subir tasas de interés todos ante el incremento de la inflación. Todo homogéneo. El gráfico que está a la izquierda de ustedes son tasas nominales, el gráfico que está a la derecha son tasas reales, descontándole la inflación. Pero si uno le mete la lupa un poquito más a fondo, se da cuenta de que Colombia es distinto a los demás en algún sentido. Empezamos a subir tasas de interés más tarde que el resto de países. Vean la línea amarilla, vean cuándo arrancó Brasil, vean cuándo arranca México, vean cuándo arranca Chile. Nosotros arrancamos tardíamente y nos fuimos quedando un poco atrás en el aumento de tasas de interés. Si uno las mide en términos reales, es decir, teniendo en cuenta nuestra propia inflación, la diferencia es aún mayor. Cuando ya Brasil iba para arriba, México iba para arriba, Colombia apenas estaba empezando a subir sus tasas de interés. Y hoy en día apenas estamos un poquito por encima del cero, es decir, tasas de interés reales ligeramente positivas. No, que qué horror que el Banco de la República tiene unas tasas de interés inaceptables. Si lo comparamos con la inflación, que es la variable relevante desde el punto de vista macro, esa tasa de interés real es apenas un poquitico positiva en este momento. Primera reflexión, la tardanza del aumento de las tasas de interés en Colombia ayudó a que hubiera liquidez y crédito barato para empujar la economía más que en el resto de la región. Dicho de otra manera, empezamos a frenar demasiado tarde. Ahí hay muchas explicaciones, una de las cuales tiene que ver con que para el Banco de la República no era tan visible la magnitud del problema inflacionario, porque estaba contenido el precio de la gasolina, artificialmente contenido, porque estaban contenidos artificialmente precios de servicios públicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no era tan fácil ver las presiones inflacionarias. Cuando salen a flote, el banco empieza a subir tasas más tarde que el resto de países. Primer motor, abundante liquidez, tasas de interés bajas, insostenible, porque empezó a crecer y a crecer la inflación y tuvimos que reaccionar, y esa reacción es este aumento acelerado de la tasa de interés. Segundo motor, este no tiene que ver con nosotros, este tiene que ver con la economía mundial. Lo que aparece aquí como términos de intercambio es la relación entre los precios de los productos que nosotros exportamos y los productos que importamos. Nosotros, Chile, Brasil, Argentina.
en últimas es un indicador de qué tanto nos ayuda el mercado mundial a jalar la economía. En el caso de Colombia, muy influenciado por el precio del petróleo, en el caso de Chile por el cobre, en el caso de Argentina por la soya, en el caso de Brasil por la soya. Y lo que queda claro es que Colombia ha sido distinto al resto de países de la región en la medida en que su principal producto de exportación se quedó arriba. Los demás se recuperaron después de la pandemia y tendieron a estabilizarse cuando China se empezó a frenar. Acuérdense que China hizo confinamientos tardíos y eso afectó el mercado mundial de los commodities. Pero el petróleo, si bien llegó a rondar los $100 el barril y después se bajó a $80 el barril, a rondar los $80 el barril, sigue estando sustancialmente alto. Y eso es lo que le ayuda a Colombia, el tener este precio por acá nos sirve fiscalmente en términos de divisas y en términos de crecimiento. En un momentico voy a profundizar sobre el petróleo y las inmensas inconsistencias que plantea el discurso del gobierno acerca de los combustibles fósiles y su importancia para la macroeconomía. Por el momento, claramente, a lo Plaza Sésamo, una de estas cosas no es como las otras, y lo es gracias a los combustibles. Esa fuente de crecimiento está allí todavía. Y mientras Arabia Saudita siga siendo esa válvula que contrae la oferta mundial para mantener el precio arriba, podemos estar relativamente tranquilos. Si hay problemas geopolíticos de otra índole y Arabia Saudita decide soltar su producción, eso va a caer. No está en nuestras manos. Segundo gran motor de nuestro crecimiento, a diferencia de otros países. Tercer gran motor de nuestro crecimiento y último, está en nuestras manos y no era sostenible, la política fiscal expansionista. Esto que tenemos aquí es un indicador del déficit fiscal, que se podría sofisticar un poco más para mostrar el impulso del gobierno en la economía, pero este es un buen indicador en todo caso. Y lo que nos muestra es que todos los países de la región incurrimos en déficits fiscales apreciables durante la pandemia. Todos los gobiernos en la región y en el resto del mundo gastaron más y más y más para tratar de superar la pandemia. La clave está en cuándo se empezó a recoger las velas, cuándo se empezó a apretar el cinturón. Y vean ustedes que el apretón del cinturón, por ejemplo, de Brasil, con una política fiscal muy expansionista, se dio rápidamente. Ya en el 2021, después de la pandemia, el año después del peor año de la pandemia, había ajuste fiscal en Argentina, ajuste fiscal en Perú, línea roja, ajuste fiscal en Brasil, línea verde, y Colombia iba lentico, lentico. Vean a Colombia y Chile con unas políticas fiscales muy perezosas, todavía en el año 2021. ¿Por qué? Para cualquier persona es obvio. En Colombia se iban a encarar elecciones presidenciales, en Chile se iba a encarar una votación de constituyente. Ningún gobierno es tan tonto para hacer un ajuste fiscal brutal cuando se viene un evento político en el que se juega su capital. A ninguno de los dos les fue bien, ni el gobierno de Iván Duque garantizó la continuidad de un proyecto político similar, ni el gobierno de Gabriel Boric logró que el resultado de la constituyente le fuera favorable. No se aprobó la constitución en Chile y hoy los constituyentes son mayoritariamente de derecha y de derecha extrema. Hago énfasis en eso no porque vayamos a profundizar en Chile, sino porque en este salón y en todas partes hay un fantasma que corre y es un péndulo político que va y un péndulo político que viene. Y vamos a ver en unos momentos eso qué significa en el segundo capítulo de esta presentación. De cualquier manera, este tercer motor, el primero el monetario, el segundo el petróleo y el tercero el fiscal, era insostenible porque con esos déficits fiscales se va acumulando deuda pública y era necesario hacer un ajuste. Ese ajuste fue, lo vamos a ver en un momento, la reforma tributaria del año pasado. Con esos tres motores, uno pasando aceite por la inflación, otro pasando aceite por la deuda pública y el déficit fiscal, había que frenar. Y ese freno es lo que yo he denominado aquí la tormenta perfecta. Los factores básicos que explican por qué nos estamos frenando. La inflación disparada comiéndose el bolsillo de la gente.
comiéndose el aumento del mínimo, comiéndose el aumento de los otros salarios, etcétera, etcétera. En segundo lugar, la necesidad de que el Banco de la República, para frenar esa inflación, suba tasas de interés y de paso frene la demanda agregada y la economía. Y en tercer lugar, todavía no tanto, pero cada vez más y con un impacto significativo el año entrante, porque el impuesto de renta que se genera este año se paga el año entrante, la reforma tributaria. Es decir, una reforma tributaria de 25, 22, 23 billones de pesos adicionales al año no pasa gratis en términos de crecimiento, se siente y vamos a volver sobre eso. Esto explica que estemos en este proceso de decrecimiento. A quienes les interese, no lo voy a mirar ahora, estas son las proyecciones que tenemos en FEDesarrollo. Me quiero concentrar en este 1,5%. Este es el total de la economía y este es el año 2023. Nosotros seguimos creyendo que el 1,5% es un buen pronóstico para el crecimiento de este año. Entonces uno inmediatamente dice, pero si en abril la economía cayó 0,8%, ¿de dónde vamos a sacar para crecer 1,5%? Vamos a ver si esto devuelve, creo que sí. Y nos volvemos a un gráfico que nos ayuda a entender esto. Y es, a medida que vamos avanzando en el año, nos vamos comparando con trimestres descendentes del año anterior. Es decir, abril, el peor crecimiento, se da contra un segundo trimestre de mayor crecimiento el año anterior. El tercer trimestre es de menor crecimiento, por lo tanto el punto de comparación no va a ser tan grave, y el cuarto trimestre es de menor crecimiento, el punto de comparación no va a ser tan grave. El crecimiento en Colombia va a ser esto y en el segundo semestre va a ser esto, por base de comparación y porque se empiezan a dinamizar nuevamente las fuerzas de demanda agregada. Gran asterisco que nos remite al segundo capítulo, siempre y cuando la cosa política siga como va. Ahora vemos qué quiere decir eso de siga como va. Vamos a ver qué quiere decir eso en un momento. Muy bien. Antes de ir a la cosa política, quiero destacar 4 problemas que hay en el horizonte que no tienen que ver con política, tienen que ver con economía. Y serían los 4 elementos que uno tendría que tener presente si estuviera en un país que funcionara sin perturbaciones políticas. Primero, no soslayemos los problemas sociales. No soslayemos. Este es el desempleo y el desempleo está hoy a niveles inferiores que antes de la pandemia. Ah, listo, todo bien. No, todo bien no. Este desempleo que se generó acá durante la pandemia se traduce en un aumento en la pobreza. Y aunque la pobreza ya está volviendo a bajar, tener 37% de pobres en el país es tener 18 millones de personas que viven con menos de 20,000 pesos diarios. Para todos los efectos, para desayunar, almorzar, comer, transportarse, pagar arriendo, pagar educación, menos de 20,000 pesos diarios. 18 millones de personas. Pilas con esa bomba social, independientemente de quién la vaya a resolver. Independientemente de si este gobierno logra mejorar en algo eso, si el gobierno que venga es el mismo o es distinto, no sé. Pero esto es un problema serio a tener presente, que entre otras explica en gran medida el resultado de las elecciones del año pasado. Segundo punto social insoslayable, los jóvenes. Aquí está nuevamente el desempleo, lo habíamos visto. Aquí está el mismo desempleo, línea roja, desempleo nacional. La línea azul es el desempleo entre los jóvenes. Y vean ustedes 2 cosas. Desde hace rato el desempleo entre los jóvenes es casi el doble que el desempleo nacional. Si uno revisa con la lupa de las edades, los votantes del actual gobierno, los votantes del presidente Petro, son en mayor proporción jóvenes que los que votaron o por Rodolfo Hernández o en primera vuelta por los otros candidatos. ¿Cómo es posible que los jóvenes sean tan ingenuos o qué sé yo, dirá alguna gente?
pues hay gente que no tiene nada que perder. Es decir, en Colombia hay 2,5 millones de ninis, personas menores de 28 años, que ni estudian ni trabajan. No hoy ni mañana, estructuralmente, ni estudian ni trabajan. 2,5 millones de colombianos menores de 28 años. Su costo de oportunidad es nulo. O para la subversión, o para la delincuencia, o para la minería ilegal, o para no sé qué, o para salir a votar por el que sea. Entonces, tengamos presente este problema, porque si lo perdemos de vista, contravenimos aquel viejo refrán que dice que al mismo perro no lo emasculan 2 veces. Problemas fiscales. ¿Cómo después de la reforma tributaria monumental siguen existiendo problemas fiscales? Sí. Tanto así que la adición presupuestal, de la que vamos a hablar en unos momentos, porque las sesiones extras que se van a dar en las próximas horas y que no van a abarcar la reforma a la salud, algo que ustedes ya saben y es algo sobre lo que nos vamos a detener en un momento. Esas sesiones extras se van a dedicar a adición presupuestal. La adición presupuestal estaba planeada para agarrar todo lo que generó la reforma tributaria, 23 billones de pesos más o menos, y se ha reducido a menos de 18 billones de pesos. ¿Por qué? Por 2 motivos. Uno, porque el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, es una persona responsable, afortunadamente. Y número 2, porque las finanzas públicas no han llegado a la otra orilla, siguen siendo un tema de preocupación. Por eso y por eso es que la adición presupuestal no puede ser de 20 y pico de billones de pesos, sino menos. Aquí está el déficit fiscal, ya lo habíamos visto, Colombia necesita cuidar sus finanzas públicas, pero no lo decimos nosotros, que eso sería lo de menos. Yo ni quito ni pongo. Lo dicen los mercados internacionales. Este CDS es una siglita para explicar lo que cuesta asegurarse cuando uno compra títulos de deuda de los distintos países. Yo compro títulos de deuda del Estado colombiano, del Estado argentino, del Estado, y salgo al mercado internacional a asegurar, puro seguro, de que me pagan eso. Estas son las primas que se cobran hoy en día para asegurar la deuda de estos países. Y vean quién paga la prima más alta en la región, Colombia. Pero ¿cómo así? Si hicieron una reforma tributaria de no sé cuánto, y si el marco fiscal de mediano plazo muestra sostenibilidad y no sé qué, pues los inversionistas tienen sus dudas, los inversionistas miran el entorno político además del entorno económico, y sí, es cierto, esto ha venido bajando respecto a este pico, pero está allí arriba, por encima de Brasil, de México, de Perú. Brasil, que tiene gobierno de izquierda, México, que tiene gobierno de izquierda, Perú, que no tiene gobierno, y Chile, que tiene gobierno de izquierda. Es decir, no es solamente, es que los países de izquierda no pagan o sí pagan. No, hay un tema de perturbación y volatilidad política que el mercado nos está cobrando. Más vale que lo tengamos presente porque el tema fiscal está allí como un fantasma. El tema externo, no nos vayan a echar el cuento de que hay problemas externos. Si yo que compré dólares a 4.800 he perdido un jurgo de plata porque estamos a 4.300 y me vienen a mí a decir que, pues vean ustedes la magnitud del déficit externo de los países de la región. El déficit se mide hacia abajo. Mientras más abajo está la línea, mayor déficit hay. Y vean ustedes a Colombia, línea amarilla. Esto se corrigió en el primer trimestre, para ser justos, esto se está corrigiendo, pero todavía Colombia tiene el segundo déficit externo más grande de la región. ¿Qué es déficit externo? Todo lo que le vendo al mundo menos todo lo que le compro, me da saldo negativo, necesito llenar ese hueco de alguna manera, con créditos, con inversión extranjera, con flujos de capital de corto plazo, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante el CDS anterior, ese sobrecosto que tiene que pagar el que compre títulos colombianos, que está trayendo su plata a Colombia
es relevante, entre otras cosas, porque ese que está trayendo su plata a Colombia ayuda a tapar este hueco y ayuda a que la tasa de cambio esté allí. Que no, que el peor negocio que hice, me vendieron dólares a 4.800 y hoy están a 4.300 y no sé qué. ¿Quién metió ese susto si aquí no está pasando nada? Ya quiero ver si ustedes piensan lo mismo. Vean el índice de tasa de cambio de Colombia. Sigue siendo, sacando a Argentina del paseo, que está en una situación crítica, sigue siendo el más alto de la región si nos comparamos con mayo del 2021, con la primera vuelta, con un año antes de la primera vuelta electoral. Mayo del 2021 hasta hoy, Colombia tiene la mayor depreciación en la región. Pues sí, no está tan lejos de Chile, etcétera, etcétera, incluso después de haber bajado 4.200. Si no fuéramos distintos a la región, sino que nos midiéramos por déficit fiscal, déficit externo, las variables macroeconómicas duras, el dólar y precio del petróleo, el dólar debería estar a 3.800 pesos. Está a 4.200 y pico, 4.200 más o menos. Esos 400 extras siguen siendo preocupación del mercado. Pueden llegar a mucho más porque nuestro déficit es grande. Entonces, retomemos la idea de hace 5 minutos. La economía está haciendo así y va a ser así en el segundo semestre hasta llegar a un crecimiento anual de 1,5% más o menos, pero ojo con estos elementos del entorno. Esto es lo que hay que estar monitoreando para saber qué termina pasando. Y por supuesto, la inflación, donde hay noticias relativamente buenas. ¿Qué es este chichonero de acá? Inflación total, línea azul oscura. Las noticias relativamente buenas es que ya llevamos un par de meses de inflación descendente. Quisiéramos que fuera mucho menor, pero ya está cediendo. Noticias buenas, la inflación de alimentos. Aquí están los componentes de nuestra inflación. La línea azul celeste está cediendo desde hace un buen rato. Ahora viene el fenómeno del Niño. Bueno, cisnes negros por todas partes hay. Hay que pararle bolas a lo que venga con el fenómeno del Niño, efectos sobre los cultivos, efectos sobre los precios de la energía. ¿Qué significa eso para Colgen? ¿Qué significa eso para la transición energética? Todo un capítulo que se abre y que hay que evaluar con cuidado. Muy bien. En estos 15 minutos hablemos de escenarios políticos. El gobierno llegó con una agenda reformista, obviamente. Primer gobierno de izquierda en 80 años y de izquierda fuerte, el primero en más de siglo y medio. Y su agenda fundamental, voy a decir obviedades, la laboral, la pensional y de la salud, más 24 proyectos adicionales que quería pasar en la primera legislatura. ¿Cuál es el balance de esa primera legislatura? Es lo primero que vamos a tratar de ver. Y a partir de ahí vamos a tratar de hacer una reflexión sobre cuáles son las variables clave que hay que mirar para saber qué puede pasar políticamente. Cuando uno les pregunta a los observadores políticos balance de la primera legislatura, depende de quién sea el observador político, por supuesto, pero dicen exitosísima reforma tributaria, Plan Nacional de Desarrollo, jurisdicción agraria, y hasta ahí vamos más o menos. Toda una legislatura, 2 semestres, con un balance relativamente pobre, relativamente precario, sobre todo con la magnitud, más de 25 proyectos que el gobierno quería pasar en esa primera legislatura, con la magnitud de la ambición, pues tener 3, 4 o 5 es poca cosa. Código electoral, etcétera, etcétera. Esta se cuenta entre las importantísimas, la reforma tributaria, no solamente por este recaudo adicional, que es el que permite que ahora haya adición presupuestal que se va a ir principalmente en subsidio a madres cabeza de familia, educación superior, carreteras terciarias, una cosa importantísima porque se contratan a través de juntas de acción comunal y las juntas de acción comunal quedan muy agradecidas
antes de elecciones de octubre. Evidentemente, no, toda la adición presupuestal ítem por ítem va a tener un impacto en gratitud de la gente. Así es la política, tengámoslo presente. Pero importante también por otro motivo. ¿Quién pagó esa reforma tributaria? Todos. Sobre todo díganme a mí que soy independiente. Todos pagamos la reforma tributaria. Pero el sector minero pone más de la mitad de ese recaudo adicional de la reforma tributaria. El decir desde el gobierno, no más licencias de exploración de petróleo y gas, con este cuadro es mínimo inconsistente, máximo cínico. Obviamente hay personas que entienden mejor el asunto. Insisto una vez más en el ministro de Hacienda, que tiene su propia hipótesis de por qué se puede sobrevivir sin nuevas licencias de exploración de petróleo y gas. Él tiene una historia interesante sobre dónde están los yacimientos y dónde están asignadas las licencias que ya existen y lo que falta explotarle a esas licencias de exploración que ya existen de acuerdo con la geografía del país. Cuestionable lo que ustedes quieran, pero hay un sustento. Pero hay otras figuras del gobierno que sin sustento alguno dicen transición energética, no más minería en Colombia y a la vez la gallina de los huevos de oro para lograr lo que se está logrando en este momento, poco o menos dentro del gobierno, son los sectores minero-energéticos. No hay que perder de vista esa inmensa inconsistencia porque la tienen que tener presente el gobierno en cualquier lugar. Pero viene la agenda reformista seria. Después acuérdense que cuando se hace el balance dicen el éxito fue la tributaria, plan de desarrollo, jurisdicción agraria y algunas cositas adicionales. Y cuando se mide el fracaso, se cayó la laboral, la de la salud no llegó a segundo debate, por ahora, va a pasar a la otra legislatura. La pensional va a pasar a la otra legislatura, alcanzó a sobrevivir, pero no se aprobaron en el primer semestre y el segundo semestre las cosas son a otro precio, como vamos a ver en un momento. Aquí hay un resumen súper sintético de qué significa cada una de estas reformas, grosso modo en trazos económicos. En el caso de la reforma a la salud, minimizar el rol del sector privado. En el caso de la reforma pensional, trasladar los fondos privados de pensiones a Colpensiones. Como está planteada, es más o menos el 85% de los recursos de los fondos privados al fondo público, lo que significa un problema fiscal futuro. El problema de la reforma fiscal es que quienes la pagan no han nacido todavía. Entonces, opositores, pues sí, no, que a mí me conviene más pasarme para allá. Uy, horroroso eso que dicen los economistas del ahorro nacional y de dónde va a salir la financiación para la infraestructura, pero a mí como que me conviene, no me conviene. Los que la pagan, que son los hijos de nuestros hijos y nuestros hijos, no han nacido todavía. Pero eso es una bomba fiscal hacia adelante. Y la reforma laboral que se cayó, menos flexibilidad laboral, más costos laborales en un entorno de tremenda desaceleración. Pasar de crecer 7,5 a crecer 1,5, subiendo costos laborales y pretender que eso no va a generar desempleo e informalidad es tan ingenuo o tan cínico como tratar de acabar con las licencias de exploración de petróleo y gas. Aquí están los costos respectivos. Gasto sin límite en el caso de la reforma a la salud. Esto es como venir a llevar leña al monte. Ustedes la conocen mucho más que yo. Pero los incentivos, hoy en día hay incentivos y controles dentro de nuestro sistema. En eso consiste el aseguramiento, en que haya incentivos para agentes económicos que permitan bajar costos, porque está la iniciativa privada y ese incentivo para reducir costos ayuda a que todo el sistema sea más o menos sostenible. Si desaparece el incentivo para ahorrar, el incentivo para controlar, el incentivo para tener de parte de las EPS un beneficio económico, desaparece el control a los presupuestos. Y si no hay plan obligatorio de salud, más todavía. Y si hay detrás un ADRES 2.0 o 5.0,
que gasta la plata de todos los colombianos, más todavía. Costo potencial, un gasto sin límite. Ahora ustedes saben de eso más que yo. La reforma pensional, costo potencial, reducción del ahorro de toda la economía. Lo que hoy está en los fondos privados de pensiones se iría a Colpensiones, peor escenario, Tren Buenaventura Barranquilla y de ahí para abajo, ¿no? Lo que sea. Y acuérdense que se dijo, no es frase mía, se dijo en algún momento por parte de Colpensiones, sí, la plata se va a usar para el Tren Buenaventura Barranquilla. Reforma laboral, que ya en su encarnación de esta legislatura desapareció, mayor informalidad y mayor desempleo. ¿Qué está pasando hoy? Para leer lo que está pasando, y les voy a hacer un resumen, una legislatura tremendamente ambiciosa que se quedó, acuérdense que la legislatura es segundo semestre del año pasado, primer semestre de este año, se quedó cortiquitica. Pasa reforma tributaria, pasa Plan Nacional de Desarrollo, pasa jurisdicción agraria y algunas otras cositas. Y se cuelga la reforma laboral, no logra pasar, sino que se patea para adelante la de la salud, lo mismo con la pensional. Se cae el proyecto de sometimiento de las bandas criminales, un pilar fundamental de la paz total, se cayó. Se cae la regularización del uso de cannabis para adultos, un proyecto importantísimo para el gobierno al que le hicieron jugadita hace 72 horas, tampoco pasó. Es decir, la dificultad del gobierno para lidiar con el Congreso ha sido evidente, sobre todo después de que se rompió la coalición de gobierno. Punto número 1, las encuestas están cada vez peores. Punto número 2. Punto número 3, las dificultades de implosión de la crisis, no tanto del coronel Dávila, situación aclarada por el momento el día de ayer por la Fiscalía, sino lo que falta, la plata que recibió el hijo del presidente, si el uso del polígrafo era legal o no era legal, lo está investigando la Fiscalía. Las chuzadas, ¿quién las ordenó? Lo está investigando la Fiscalía. ¿Qué implicación política tiene eso? Lo va a investigar la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿Se volaron los topes o no se volaron los topes y quién financió la campaña? Lo está investigando el Consejo Nacional Electoral. Hay 4 investigaciones avanzando más allá del suicidio del coronel Dávila. Ayer no se desactivó la bomba política, se desactivó un componente de la bomba política. Con todo eso, uno cómo lee qué es lo que está sucediendo. Hay 3 tableros del poder, en el caso de Colombia. En otros países pueden ser menos, pero en el caso de Colombia hay 3. El primero es el tablero institucional. El tablero institucional es donde se relaciona el poder ejecutivo con los otros poderes, con las otras ramas del poder público, con el legislativo, con el judicial, con los partidos políticos, con los jefes de los partidos políticos, hasta con los otros países. Es las instituciones, es la política en lo institucional. Ahora vamos a ver en qué va ese tablero. Segundo tablero, el estado de opinión. Ustedes se acuerdan que en los momentos de mayor dificultad, el expresidente Uribe empezó a hablar de estado de opinión. En los momentos de mayor dificultad, el presidente Petro empieza a hablar de las calles, el mandato popular, lo que la gente me pidió. Cuando las instituciones no funcionan muy bien, uno dice, voy a la gente. Y eso es un rasgo típicamente populista. ¿Dónde se manifiesta la gente? En las marchas, en las encuestas, en las manifestaciones. Ese es el segundo tablero. Hago la referencia al expresidente Uribe para mostrar que esto no es una diatriba contra el actual gobierno, es un fenómeno político que se repite dependiendo de cómo funcione cada gobierno. Y un tercer tablero enredadísimo que es la paz total. ¿Cómo le ha ido al gobierno en el primer tablero, el de las instituciones? Le fue tremendamente bien el semestre pasado. Tenía una coalición de gobierno donde estaba representado
2/3 partes del Senado, 2/3 partes de la Cámara, pasó una reforma tributaria cuantiosísima que le dejó plata para gastar ahora con una edición presupuestal. Y tenía al final del año pasado un desempeño que lo hacía parecer sin freno, es decir, con todas, como dirían los astrólogos, con una alineación de astros a favor. Sin embargo, llega el mes de abril, obviamente no es que caiga de repente el mes de abril, está antecedido de un primer trimestre donde empieza a haber dificultades. Y el gobierno decide romper la coalición de gobierno, gobernar sin partidos, pero con congresistas individualmente considerados. Ya no quiero volver a oír de César Gaviria, no quiero volver a oír de Dilian Francisca, no quiero volver a oír del señor no sé qué. Voy a los congresistas específicos, voy al representante de Guaviare para que me haga quórum, a este tal cosa, a este tal presupuesto. Mermeladas como han existido mermeladas toda la vida. Hay gente que dice, sí, pero es que este prometió que no iba a hacer. Bueno, listo, perfecto, concedido, pero salgámonos de ese comentario y veamos el fenómeno. Me voy por congresistas específicos, fue la apuesta del gobierno, y paralelamente llamo a la calle. Yo no tengo por qué responderle a jefes de los partidos políticos, yo le respondo a quien me eligió, el mandato popular. Y viene el primer balconazo, viene el segundo balconazo, viene la marcha del 1 de mayo, viene la marcha de comienzos de junio de los sindicatos. Eso nos va a llevar al segundo tablero, que es el del estado de opinión, pero la estrategia fue esa: reemplazo la coalición de gobierno por traerme congresistas individualmente considerados y poner presión en la calle. ¿Para qué? Pues para que el resto de las instituciones digan, oh, aquí hay una fuerza muy grande a la que yo no puedo oponerme. Viene el cambio de gabinete, el cambio del ministro de Salud, todo lo que ya vimos. Pero esa estrategia fracasó. Y no lo digo yo, lo dice la legislatura. ¿Para qué vamos a volver a repetir que lo único que saca esta legislatura es reforma tributaria, plan de desarrollo y la jurisdicción agraria? Y que se le queda colgado todo lo demás, más de 24 proyectos se le quedaron colgados. Evidentemente no funcionó, ni con Prada, ni con el ministro Velasco, ni funcionó con unas dádivas, ni con otras. Las extras van a durar 2 días para adición presupuestal y conformación de las asambleas departamentales. Las extras no iban a ser, contábamos los días, ustedes se acuerdan, ¿cuántos días de extras puede haber? 10 días hábiles, ¿se alcanza a pasar la plenaria de la Cámara, la salud, sí o no, los impedimentos? Desapareció por ahora todo eso, porque el gobierno es consciente de que el desgaste es brutal de meterse en unas extras con tan poco respaldo político. Quiero decir, el tablero institucional se le volteó al gobierno respecto a diciembre. Y la muestra más elocuente es líos con la justicia, la capacidad de control del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, que se va a sentir cada vez más. La Corte va a empezar a fallar sobre la reforma tributaria del año pasado, entre otras cosas, y la agenda legislativa muy, muy pobre. Segundo punto, listo, entonces me voy de allí al segundo tablero. El institucional no está andando bien, me voy a la calle. Y la calle tiene 2 manifestaciones o 2 indicadores. El primero, las encuestas. Esta es la de Inbamer, podría ser la de Atexco de ayer, podría ser cualquier otra. Evidentemente, la favorabilidad del gobierno, línea azul, viene en franco descenso, la de Atexco ya marca por debajo del 30%, y depende cuál otra usen ustedes, también marca por debajo del 30%, la desfavorabilidad por encima del 60%. No vamos a discutir décimas ni vamos a hacer observaciones innecesarias. Hoy en día el gobierno se está quedando con el capital político del pacto histórico. Todos aquellos ajenos al pacto histórico que votaron por el presidente Petro se están echando para atrás. Y son más o menos los números. Siempre se ha dicho que la base electoral del gobierno es 30%, que el pacto histórico o el petrismo en Colombia es el 30% o un poco menos.
quiere decir que se está quedando sin respaldos distintos, pero también quiere decir que 2/3 partes del país no están contentas con el actual gobierno y que eso se va a reflejar en las elecciones de octubre. Muy probablemente perdiendo las principales 4 capitales, pues con seguridad Barranquilla, pero las otras 3 muy probablemente perdiéndolas también. El otro indicador del segundo tablero, acuérdense, el segundo tablero es el estado de opinión, son las marchas. Es un poco pueril, un poco tonto, como cuando uno estaba en el colegio, el carro de mi papá es más grande que el de su papá y no sé qué, medir por números las marchas. Pero en este contexto no es pueril, porque el gobierno dice, mi mandato es popular. Y si los partidos no quieren, y si a los partidos los cooptaron, hay un tuit del presidente Petro, todo esto lo digo con respeto, pero es describiendo los hechos que pasaron, un tuit del presidente Petro de ayer que dice, la reforma laboral se cayó porque el gran capital y los medios de comunicación lograron cooptar a los congresistas en contra del bienestar de los colombianos y qué sé yo. Pues en primer lugar eso es darle una bofetada inmensa a los congresistas, decirles ustedes son unas marionetas absurdas. Y segundo, pues es un razonamiento que soslaya el verdadero problema de la reforma laboral y del control político. En ese contexto en el que el presidente y el gobierno dicen mi apoyo es la calle, mi apoyo es la gente, sí tiene sentido medir el número de personas. La policía dice que la última movilización sindical, la de la primera semana de junio, a la cual se montó el gobierno, o era la movilización, no se montó el gobierno, corrijo, era la movilización por las reformas del gobierno, pero promovida por los sindicatos, sacó 20,000 personas a la calle. La misma policía, fuente oficial, dice que el martes pasado salieron 92,000 personas a la calle. Evidentemente 92,000 personas es nada comparado con 11 millones de votos que tuvo el presidente Petro, qué sé yo, es nada con lo que va a salir a votar en octubre, pero si estamos hablando de mi apoyo es popular y las encuestas están así y las marchas están de esa manera, pues allí hay una deficiencia también en el segundo tablero. Tercer tablero al que yo personalmente le tengo mucha inquietud, el tablero de la paz total. El mismo día en que el fin de semana habló Armando Benedetti, antes de irse a ver la final de la Champions, en esa misma semana, el día viernes, el presidente Petro aparecía en la primera página de los periódicos, quienes todavía recibimos periódicos impresos, dándole la mano a Antonio García del ELN, una foto que era importantísima para el gobierno, y anunciando que en 2 años se acaba el conflicto. Bueno, con el ELN. Ahí hay un desplazamiento hacia este tablero, un tablero en que el gobierno tiene cese al fuego bilateral con el ELN en este momento, con unas condiciones infames, las sabemos todos. El ELN dice que va a seguir extorsionando, que va a seguir secuestrando, que va a seguir boleteando durante el cese al fuego bilateral. El gobierno se retrae, la fuerza pública se retrae porque es parte del cese al fuego bilateral y los guerrilleros controlan el territorio con esos 3 elementos, extorsión, secuestro, boleteo, y todo eso en el contexto de unas elecciones de octubre, bonito, ¿no? En regiones importantes del país. Con el Estado Mayor Conjunto no hay cese al fuego bilateral. Esas son las disidencias de Gentil Duarte y Iván Mordisco. Había cese al fuego bilateral y se rompió. Con la nueva Marquetalia, que es la de Iván Márquez, sí hay cese al fuego bilateral. Con el Clan del Golfo no hay cese al fuego bilateral. Había hasta que se dio el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño y el gobierno dijo, ¿cómo así? Bueno, se rompió el cese al fuego bilateral con las autodefensas de la Sierra Nevada sí hay. Más allá de sí, no, la paz total ameritaría una reflexión completa de un especialista en procesos de paz, una charla de 50 minutos.
que obviamente ni soy yo ni tenemos el tiempo. Pero sí tiene una implicación muy grande, y es, si la fuerza pública se inhibe de enfrentar a los grupos ilegales, y los grupos ilegales pueden seguir delinquiendo, lo del ELN es emblemático y elocuente, y todo eso se da en el marco temporal de las elecciones regionales, el riesgo de que la paz total se convierta en consolidación de poderes ilegales en regiones del país es altísimo. ¿Y por qué ese es un tablero de poder para el gobierno? Porque en últimas, el gobierno termina, así como dice que a 100,000 jóvenes les va a pagar 1,000,000 de pesos al mes y qué sé yo y si sé cuánto, es clientela del gobierno. Hay otra clientela del gobierno, que son los que están negociando y que ejercen poderes regionales. Entonces, no, que qué pereza César Gaviria, Dilian Francisca y los congresistas, no, qué horror eso, no, están con el mandato popular. Pero regionalmente empieza a conseguir aliados horrorosos, pero empieza a conseguir aliados distintos el gobierno con un proceso de paz total, en detrimento del país que todos queremos. ¿Funcionará eso o no funcionará eso? No se sabe. Pero resumamos los tres tableros. El gobierno con un inmenso retroceso en el ámbito institucional, con un poder judicial fortalecido, a veces con un fiscal sobreactuado, con una corte y un consejo de Estado firmes, con unos partidos políticos que huelen, como todos los políticos, la sangre y dicen, uy, vienen elecciones, ¿cómo van las encuestas? Yo como que me corro para acá, yo no le jalo a eso. Y la legislatura es la fotografía más interesante. Un tablero de popularidad con las encuestas que tenemos y de popularidad con la disimilitud de marchas que hemos visto y de movilizaciones, y esta cosa horrorosa de la caja de Pandora que es la paz total. ¿Cuál es el balance de todo eso? Ustedes lo hicieron hace como 20 minutos cuando aplaudieron, cuando yo dije que como van las cosas, pues es posible que estemos viendo luz al final del túnel. Pero el túnel es largo y la luz al final del túnel no está garantizada. Creo yo, y esto es una obviedad para terminar, que las elecciones de octubre van a ser muy importantes. Y creo yo, y aquí voy a usar una frase que dijo Ariel Ávila el día de ayer. Ariel Ávila no es del centro democrático, no es de extrema derecha, no es de oposición, no es paramilitar, no es nada. Ariel Ávila es centro izquierda, tirado para la izquierda, pero muy pensante. Ariel Ávila dijo ayer, uso la frase de él no porque sea una maravilla, es un buen análisis, sino porque sintetiza mucho. Si el gobierno no se abre a hacer nuevamente coalición con los demás partidos, vamos a tener 3 años muy difíciles, muy estériles, muy complejos. Y lo que debería hacer es abrirse, reconocer la derrota legislativa y abrirse a ver a los demás partidos y a las demás posiciones. Lamentablemente los tweets de las últimas 24 horas no sugieren que ese vaya a ser el camino. Vamos a ver. Muchas gracias.